buenas noches a todos y muchísimas gracias por acompañarnos un miércoles más en El Toro por los Cuernos. Vamos a hablar, ustedes recordarán que el miércoles pasado hicimos el programa sobre Jorge Juan, entonces hablamos del origen de Ferrol, de la grandeza de Ferrol y de grandeza de Ferrol a la grandeza de Ferrol, del siglo XVIII al siglo XX, dejando entre medias el siglo XIX con dos pinceladas que yo les quiero apuntar. La primera parte, absolutamente convulsivo y desastroso para la ciudad, a raíz de las guerras napoleónicas se fue todo para Cádiz, y luego la segunda parte, gracias a Roca de Togores, el marqués de Molins, tuvo Ferrol el gran empuje que le hacía falta con la cuestión de los astilleros y todo esto. Pero eso va a ser, yo creo que motivo de otro programa. Ahora vamos a saltar del XVIII al siglo XX. Pero antes me van a permitir ustedes que felicite desde aquí al Ayuntamiento. A mí me encanta poder felicitar al Ayuntamiento, me encanta. Y sobre todo por algo, fíjense ustedes, llevábamos 6 años que las placas de la Plaza de España estaban tapadas por una pegatina que ponía Portanova. Aquí lo denunció Carlos Perille. Hicimos imágenes, dijimos, bueno, el pobre de Carlos dijo todo lo habido y por haber, que cómo no subsanaban aquel disparate, nada, ni caso. Yo lo he dicho desde que empezamos, hace ya casi 3 años, y por fin las han limpiado. Las placas de la Plaza de España ya no tienen la pegatina y ponen Plaza de España. Gracias al Ayuntamiento. Espero que para otras cosas sea un poquitito más diligente, pero ya no me lío. Y ahora vamos a presentar a los contertulios de esta noche, que son los mismos que los contertulios del miércoles pasado. Alfredo Alcalá, arquitecto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por volvernos a llamar para mí aquí es a la palestra. Un lujo. José María de Juan García. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pepa. Y Juan Burgoa. Hola. Muchas gracias. Ingeniero naval y marino de guerra. Sí, lo dije. Marino de paz. Estudioso. Estudioso. Estudioso de la historia. Señores, dejamos a Jorge Juan y nos centramos en el siglo XX. En el siglo XX, que es un siglo trascendental, José María, para la ciudad, en lo que a la construcción naval se refiere, ¿verdad? Sí, yo creo que es oportuno partir del siglo XVIII. El siglo XVIII para Ferrol supone la creación de la nueva ciudad, el arsenal, el astillero. Existía ya un Ferrol histórico, enormemente interesante, pero el gran Ferrol de la modernidad es sin duda alguna el Ferrol del XVIII. Y en aquel momento la corona focaliza toda la construcción naval militar, fundamentalmente en el arsenal de Ferrol. El siglo XX comienza para Ferrol con una noticia muy importante, que es la aprobación del Plan Ferrándiz. El Plan Ferrándiz supone, como veremos en detalle, la llegada a Ferrol de un volumen muy importante de construcción naval, concretamente los 3 primeros acorazados del Plan Ferrándiz, el acorazado España, Jaime I y Alfonso XIII. Y a partir de ahí, una serie de programas que se van sucediendo en el tiempo hasta el año 36. Haremos este recorrido, que supone para Ferrol una inversión importantísima, una inversión del entorno de los 140 millones de pesetas de la época, que es una cantidad impresionante, y que facilitan la renovación de la ciudad de Ferrol como ciudad industrial, y también la apertura de una serie de frentes relacionados con los movimientos obreros, los movimientos sociales, la cultura, la arquitectura, el modernismo. Se invierte en Ferrol, el comercio conoce un auge en aquel momento muy importante que se va a mantener en el primer tercio del siglo XX. De manera que me parece muy oportuno pasar del esplendor del XVIII al esplendor de la primera parte del primer tercio del siglo XX. Estamos en la restauración, el gobierno me parece que es de Maura. ¿Y cómo es la situación de la ciudad en ese momento? ¿Cómo está estructurada en clases sociales? ¿Cómo es la cuestión social de la ciudad? Bueno, es un momento de una intensa vida social. Hubo periodos convulsos, evidentemente, pero también fue un momento en que también, por ejemplo, pues empezó también unos ciertos movimientos galleguistas, las Hermandades de la Fala. Fue un movimiento cultural muy interesante. Hubo gente pasando por Saralegui, Balás y mucha gente más, grandes intelectuales, Comerma,
Hubo también, fue el momento en que empezaron ya las revistas como los anuarios y los almanaques, la prensa ya adquirió su carta de categoría, ya se había creado el Ateneo y el Centro Obrero de Cultura, pero también se crearon en esta fecha el Tosos y Froles, que por cierto celebrará el centenario dentro de un año. Se creó también el casino, empezaron las sociedades, o sea, fue un movimiento, fue una época muy interesante desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la literatura, desde el punto de vista cultural, de mucha intensidad. De mucha intensidad. Y en cuestión de arquitectura, Alfredo, tenemos el modernísimo, pues ¿no? yo creo, claro, habría que hacer ese paréntesis que hemos hecho todos desde lo que se pretendía, en lo que llamaba Zanón, el caserío, el asentamiento, como decíamos el último día, de los militares y de todo lo que se lleva, y los servicios, pegado a lo que es el arsenal, pues había unas normas que Francisco Llobet dibuja, y son espléndidos. Hemos traído ahí unos dibujos de cómo se quería el caserío, y se intenta seguir, se hacen como dos modelos. Uno lujoso, con soportales y con cantería labrada, y otro más modesto, sin soportales, como para elegir, pero realmente es porque se ve, y se ve entre ellos Jorge Juan, la imposibilidad de que toda la ciudad pudiese tener esas casas bien diseñadas, con carácter dieciochesco, y que vienen a ser una pieza. Es muy importante para luego lo que vamos a hablar del 20, sí, ¿no? Lo que iba a ser unas casas con unos soportales muy similares a lo que es dentro del Arsenal, lo que luego hizo Julián Sánchez Bor, de unas arcadas y un primer piso y una buhardilla. Claro, eso era un elemento muy proporcional al tamaño que tenían las calles. Las calles tienen 8 metros, esas alturas serían sensiblemente 8 metros. Teniendo en cuenta un ángulo medio de 45 grados, las calles estarían iluminadas, unas no se taparían a otras el sol. Bien, pues eso era un orden complementario a lo que es fundamental, que es la traza. Bueno, esas casas no solamente no se hicieron solamente lo que era el antiguo Rapariz allí en Sol, y que se han destruido pues hace poco, unos 10 años, pero ya se puso en conocimiento de Jorge Juan, y ahí es donde retomo simplemente, y ya le dejamos, ya hemos hablado mucho, donde se le pregunta, oiga, que esto no lo quiere nadie. No lo quiere nadie, pues son casas muy caras. Hay una cosa muy curiosa en esas casas, que cita Alfredo Vigo Trasanco, que en los soportales, por si acaso, mírase la ordenanza hecha, por si acaso se utilizaban por caballerías y carros, porque eran unos soportales tan estupendos que además de la calle había unos soportales de unos 3 metros, eran 3 varas, 2 y pico metros. Y decían, vamos a poner escalones, una cosa muy curiosa, disuasoria a usar los soportales por caballerías o caballos y tal. Eran para, ¿qué pasa? Que era una calle de 8 metros más 2 soportales de 3 metros, donde eran las aceras. Bien, pues ese diseño que materializa el diseño general, que es la traza, nunca se hace, nunca se hace. Y se le pregunta a Jorge Juan, desde Madrid, dice, oye, que la gente no lo quiere, que es muy caro, y Jorge Juan se limita a decir, bueno, por lo menos que mantengan la alineación, es decir, las fachadas en línea, o sea que ya se conforma, o sea, con la sensatez de este hombre que hablábamos el último día, pues ve que está muy bien todo lo que ha propuesto Francisco Llobet, pero bien, sería ideal, y un edificio ideal. Ahora, no obstante, el concepto tampoco se cumple, es decir, el bajo y una planta, lo que urbanísticamente sería correcto, y luego la capacidad de la calle, con esos soportales, pues se hace totalmente al revés. Y entonces las primeras casas, y saltamos, ya durante el 19, se hacen aquellas casas útiles. ¿En qué llamo yo casas útiles? Son, primero, ¿quién hace las casas? Las personas que de algún modo han hecho dinero a través de las necesidades de la ciudad. Asentamiento militar, señores que van y vienen, y Cádiz, Cartagena, traslado de militares, y luego, ¿qué son los permanentes? Son los comerciantes, venidos de la margatería, de nuestro
zona de León, y que asientan sus casas que tienen una forma necesaria, que es una tienda en doble altura, podemos ver algunos de los que hemos traído, copiadas incluso por Ucha después, o sea que ya nos hemos pasado a tal, y que son un modelo tal. Y además, casas de alquiler. Hay un ejemplo que es el actual Ateneo, el actual edificio 202-204, donde el dueño se hace la esquina del 204 y luego hace al lado unas casas de alquiler, que son el bajo de alquiler, y cada una de las de derecha e izquierda de alquiler. El mismo dueño tiene una manera de invertir su dinero en alquiler, muy actualizado ahora mismo. Bien, esas casas se hacen las necesarias durante el siglo XIX y pasamos al XX, y entonces, que se ha descrito y que nos importa ahora, y entonces es donde nace, y me interesa mucho decir, casas que has nombrado, José María, de todos los estilos de cada momento, es decir, un tardo modernismo como es de Ucha, porque claro, el modernismo, como todos sabemos, se desarrolló ya en la última parte del XIX, y bien aprendido por Ucha, al menos en las fachadas, que es un tema que podemos luego discutir, el modernismo. El mismo Ucha hace alguna obra que traemos también racionalista. Hemos traído pues Edificio Caballo desaparecido, sí, como nostálgicos, ¿no? O sea, es un hombre que evoluciona en sus 50 años de trabajo y llega a hacer tal. Y hay otros muchos que hacen renacimiento. ¿Por qué cito esto? Y luego hay una burguesía ya formada durante el siglo XIX que se permite el lujo de hacer algo más que lo que es necesario. Hace algunas casas espléndidas, y arquitectos de toda Galicia pues trabajan aquí, que son estas que conocemos, donde estaba el antiguo Laurel, ¿te acuerdas? Bueno, en la calle Dolores, que son casas un poco sobrelevado, el primer piso, muy nobles, con el primer piso donde siempre se ha usado pues para profesionales, médicos, abogados y demás, y luego arriba viviendas de unas dimensiones importantes. Bueno, pues la gran burguesía hace esas casas con un estilo ecléctico. Se trataba de hacer unas semicopias de estilos anteriores, es decir, quiero resaltar que durante esta época que estamos analizando hay casas de todos los estilos, sin problemas. Lo que no hay en casas, y nunca ha habido, bueno, podemos decir que el 19 se incorpora a las viviendas, del 18 el tapar los viejos balcones, por la posibilidad, por la existencia de lo que es el vidrio tal, que se puede, y entonces la galería tapa, y ¿qué pasa? Lo digo porque, lógicamente, todo ese caserío que no tiene nada que ver con los planes que hemos dicho del 18, pues es lo que creemos que es Ferrol. Es importante advertir, como he dicho, que de Ferrol es la alineación, y por favor que me conserven la línea, y las manzanas. Y las manzanas ni así se conservan. Se conservan. Eso.